viene a hablar primero de un libro que es de su padre, y esa es la historia más linda que hoy día va a contar, y no sé si la ha contado muchas veces, porque él hoy día nos va a contar cuál es el origen de este libro, cómo nació la idea, cómo se fue gestando. Lo más interesante de todo es que este libro es de los años de la niñez del padre de Juan, pero entiendo que se gestó en los últimos años de su papá. Sí. Entonces es una historia de vida en realidad la que hoy día él va a contar, y eso es lo más lindo que queremos que no solamente para las personas que estamos aquí presentes, sino que para todos los que van a ver la clase online y para los socios de la biblioteca en general, que conozcan la historia de este libro, que además está en la biblioteca. Eso es lo más interesante de todo, está a disposición de las personas que lo quieran leer. Así que, Juanito, adelante, por favor, te doy el pie para que nos vayas contando la historia de este... Primero, muchas gracias por la invitación. Estaba con mucha ilusión de venir hace harto tiempo. Curiosamente lo hicimos un día feriado y fue fantástico porque me permite también venir motorizado. Y encontrarme con estas bellas damas del taller de audiolibro. Yo creo que hoy día es una tremenda como ganancia, un desafío enorme a cualquier edad, estar leyendo, estar interesado en la cultura, en la discusión, en la conversación, que es lo que vengo a hacer acá, más que dar una y más aún de cosas que nos atañen y nos llevan a asuntos que recorren una vida, digamos, en el caso de lo que tú decías respecto a 5 años cabalgando en una tierra salvaje, por ejemplo, y la continuación, que sería Memorias de un corazón de fuego, que es un libro que traigo de regalo para la Biblioteca Solidaria Barrio Mata, para ustedes, la audiolectora, y para la Fundación Patrimonio Vivo, o Viva el Patrimonio, perdón, al revés. Hay otra gran noticia que salió, acaba de salir la segunda edición del libro, un poquito más modesta, no tiene todas las fotos que incluimos en el primero, pero salió porque se agotó, y eso es una muy buena noticia para algo, digamos, que empezó de forma, y ahí ya me largo con el relato, empezó de forma muy íntima, porque era la memoria de mi padre, ¿no? Pero a partir de cómo él se apasionó y le insufló savia de vida y, bueno, algún talento literario que yo pude percibir por un lado, y que mucha gente que lo ha leído también lo ha podido percibir y disfrutar. El libro está entre muchos otros lugares, aparte de acá de la Biblioteca Solidaria, está en el Bibliometro. Una muy importante adquisición del libro en Bibliometro, que le permite que hoy día esté en múltiples estaciones y en bibliotecas específicas dentro de la red, ¿no? Lo que es fantástico porque llega a un público muy amplio y ha tenido muchas lecturas, me han dicho desde el Bibliometro, y muy buenas lecturas. Entonces eso permitió también que se adquiriera el segundo libro, que, bueno, ahí les cuento un poco cómo fue eso y que ya es parte de la mano mía, ¿no? Lo de mi padre fue algo singular, efectivamente. Se articula prácticamente en los últimos 2 años de vida de él, que murió a los 82, casi 83 años cumplió, y cuando tenía 81 empezó a, tal vez, no sé, pienso yo que en la vida de alguien se van como confabulando hechos, los relatos propios, ¿no? Las cuentas, las facturas, las boletas, todo eso se van uniendo en algún momento y bueno, no para toda la gente, pero para los que les llama, digamos, la campana del destino, a lo mejor quieren plasmarlo en letras, ¿no? Y eso pasó con él, y me empezó a preguntar, sabiendo mi afición literaria en ese momento, por supuesto, también estamos hablando del 2014, 2013,
sabiendo todo lo que me gustaba, el tema de la memoria también, al cual voy a entrar un poquito más tarde. Él me empezó a preguntar que tenía ideas, que había escrito ciertas cosas. Yo lo veía escribiendo siempre. Mi papá fue un voraz lector y también después me di cuenta que también escritor, porque él escondía muchas de sus cosas. Hoy día tengo cuadernos inéditos de él con cuentos, con poesía, con un montón de cosas que no me mostró en su momento, porque era muy reservado con sus cosas. Y seguramente, como le pasa a muchos escritores noveles, no estaba muy seguro si había calidad y se conectaba con sus memorias nada más y con lo que él creía que era necesario y útil, ¿no?, para sí mismo, ¿no? En principio. Pero esto me lo consultó en un sentido, yo creo que, como lo digo en el prólogo del libro, como cuasi premonitorio, no sé, ¿no? Como que empezó a sentir que sus días se cortaban, como que iba llegando un momento en que no solamente de hacer cuentas, sino que su cuento vital empezaba a dictarlo, a decirle que no le quedaba mucho tiempo, ¿no? Entonces, un día me preguntó, mira Juan, tengo estas ideas, me gustaría plasmarlas, sé que tengo más que el talento, la disponibilidad y la mano para poder hacerlo, pero no sé por dónde partir. Y ahí se puso canchero y me dijo, porque te podría escribir muchos volúmenes. Entonces, bueno, yo dije, mira, antes de llenar la biblioteca con volúmenes, siguiéndole, porque era muy bueno para las tallas y yo también, empezamos por uno. Y yo creo que te deberías conectar con algo que te hiciera sentido a ti, que para ti hubiese sido definitorio, medular en tu vida y que hubiese sido casi un parteaguas, un cambio, que hubiese ejecutado un cambio profundo en tu vida, que tú notes ahora y que tus días cambiaron a partir de eso. Por ejemplo, ¿no? Hay momentos, hay para todos en que eso ocurre, ya sea en lo familiar, en lo íntimo personal, en los sueños truncos o conseguidos que uno tiene o que ha tenido. Hay muchas instancias donde eso se puede verificar. Y dije, eso no te lo puedo decir yo, eso lo tienes que descubrir tú. ¿Por qué? Porque es tu escritura, es tu vida y es tu conexión con el relato. Eso no te lo puedo otorgar yo. Sí podríamos hacer una especie de guía, y ahí me puse un poco editor, para encauzar el relato. Y de repente llegó y me dijo, mira, creo que mi momento más decidor, cuando yo partí, digamos, mi vida, fue cuando me tuve que ir. Él nació acá en Ñuñoa, en Filo con Providencia, cuando había puras casas quintas ahí, en el año 32, y ese era un lugar muy pituco dentro de Santiago, sí. O sea, era pituquísimo, y mucho más que ahora, era del barrio alto, sí, tal cual. Mi abuelo era un ingeniero inglés que vino a principios del siglo a la Patagonia a hacer un laudo arbitral, y bueno, lo escribió un poco así, ¿no? Y tenía muy buen pasar, etcétera, ¿no? Y bueno, era poca gente que tenía auto en esa época, un Forán, me acuerdo, etcétera. Entonces, bueno, él tuvo toda esa memoria de esa infancia privilegiada, en realidad, para la realidad de Chile de ese momento, sí, y de todos los momentos también, de todos los momentos, pero de ese momento con mayor razón. Entonces, y tuvo que partir a San Fernando, al interior, a un fondo que se llamaba El Calabozo, gran nombre, muy decidor, exactamente. Y mi abuelo se iba como administrador, semidueño de ese fondo, qué sé yo. Entonces ellos llegaron como los grandes latifundistas ahí, como los patrones. Mi papá, mi abuelo era el patrón grande y era el patrón chico, sí, con 8, 9, 10 años. Ustedes saben que en aquellas épocas
Más aún que ahora, la gente que no tenía y que aún peor que en la ciudad, en los campos, eran inquilinos. No eran dueños de sus tierras, eran prestadas las tierras, cultivaban, pero trabajaban para el latifundio, etc., ¿no? Bueno, se encontraron con una realidad súper cruda, súper dura, gente que estaba antes que ellos, donde no había escuela. Mi abuelo venía con toda una idea de Europa mucho más progresista en ese sentido, paternalista también podría haber sido, ¿no? Y instaló una escuela, un montón de cosas, quizás creyendo que era mejor para las personas y qué sé yo. Existían montones de gente que vagaban por los campos, a los cuales le llamaban los afuerinos, y un montón de otros epítetos, que eran personas que simplemente andaban buscándose la vida y podían vagar toda la vida de esa manera, haciendo pequeños o grandes trabajos para la siembra, tipo temporeros, no sé, o cavando zanjas. Para comer más que nada. Para comer, o sea, su vida era el pequeño ajuar que llevaban a la espalda y ya está, ¿no? Y dormían ahí a la intemperie, era gente muy despreciada también, pero muy necesitada cuando se requerían faena. Bueno, entonces eso lo cuenta acá también, y con eso se conectó, en ese mundo donde él dejó de ser un niño y se convirtió en el patrón chico. ¿Ya? Pero más allá de eso, más allá de los títulos, donde él se empezó a convertir en un hombre, ¿ah? Y tuvo que tomar decisiones, a veces no muy bonitas, a veces que le costaron la vida a ciertas otras personas. Fue una etapa, yo creo que él recordó toda la vida con mucho esperanza y dolor al mismo tiempo, ¿no? Y que le impactó mucho en el tipo de hombre que se convirtió, el tipo de persona en la que derivó, ¿no? Una buena persona, debo decirlo, un padre muy amoroso, muy reservado, pero una persona que nos entregó mucho cariño, y que trató de separarse de algunas prácticas de su propio padre que no habían sido muy ni amorosas, ni cercanas, ni comunicativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que yo debo reivindicar esa memoria porque es algo importante dentro del relato con lo que él se conectó, ¿no? Y que significa un legado también para lo que vino después. Entonces, empezamos a trabajar ese relato de una forma bien como de vis a vis. Yo veía el progreso de él, el entusiasmo de él y la buena pluma de él, y eso me entusiasmaba más a mí y me preguntaba, y bueno, mira, ¿cómo lo puedo vivir de cierta manera que no solamente contando las cosas que a mí me pasaron? Bueno, tómate la confianza y la libertad de, le decía yo, de unir lo que te estaba pasando a ti a nivel personal, familiar, etcétera, con lo que estaba pasando en el país. Y muchas cosas entonces están imbricadas con esa malla de la historia más grande en el país y en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la matanza del seguro obrero en el 38, muchos tópicos que tienen que ver con el asunto político, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, tómate la libertad y haz una urdimbre, cosa este poncho grande, lo más grande que puedas, para llevar y retrotraerte también a esos momentos donde todos esos grandes acontecimientos de la historia del país y mundial también te impactaron a ti. Recuerda mucho cuando, por ejemplo, estaban en plena guerra, cómo era la lucha entre la gente que era de ascendencia inglesa respecto a la que era de ascendencia alemana, por ejemplo, ¿no? Y como habían rencillas y cosas que después fueron mucho más duras en la medida que avanzó la guerra, ¿no? Etcétera. Juan,
No sé si les puedes contar también a las lectoras, a las audiolectoras, que ustedes, muchas de estas conversaciones también las tuvieron cuando tu papá ya estaba hospitalizado, ¿cierto? También, claro, se dio el caso de que, bueno, el libro todavía no estaba terminado cuando mi papá empezó a enfermar y a finales del 2014, principio del 2015. Y ese año 2015 fue fatídico, pasó entrando y saliendo de hospitales y en la casa también muy maltrecho, etc. Y ya veíamos que la verdad no tenía mucha vuelta a mediados de ese año y se hicieron ciertas cosas paliativas para mantenerlo y que no sufriera mucho más. O sea, pero claro, durante todo ese periodo, sobre todo donde estuvo más consciente, a mí me hubiese gustado sacar el libro antes de que él falleciera, que no fuera póstumo. Me hubiese gustado mucho, pero no pudimos porque también necesitaba la lucidez de él para cerrarlo, cosa que no se dio. Y terminé, yo apretando algunas cosas, qué sé yo, pero más allá de eso, el mérito entero de él, ¿no? Y también fue un momento donde nos reconectamos con, por ejemplo, con el hacer familia. O sea, hubo un momento muy hermoso y duro al mismo tiempo, que es ese segundo cuando tu papá se está yendo, ¿no? Entonces, ver el sufrimiento de mi madre también, mi hermana, etc. Son segundos donde te conecta toda la vida de alguien, este libro, con lo que te está pasando en ese minuto específico al ver partir a un ser tan querido. Entonces fue como un libro vivido al mismo tiempo, ¿no? Y que sigue su recorrido, lo que me mantiene muy contento, personas como ustedes ahora y en toda la gente que ya lo ha leído. La misma Gisela me cuenta que igual acá es bien pedido el libro en la biblioteca y ha sido bien recibido, criticado. Así que eso me tiene muy contento y vale la pena cada una de las conversaciones, de todo, ¿no? Que circulen las cosas, porque más allá de lo que le haya pasado específicamente o lo que cuente, muchas cosas se espejean a las personas, ¿no? Los desafíos personales al final no son personales, son también lo que el de allá dejó de hacer o que pudo haber hecho, lo que hizo y cómo lo resolvió. También nos pone frente al espejo de la vida propia. Yo creo que esa es una de las virtudes de la memoria, ¿no? La memoria entendida no como esa función vana de recordar cosas para coleccionarlas, nada más, que uno podría coleccionar acontecimientos, anécdotas, no sé, sino que, como yo me gusta decir, pienso que hay que como retrotraerse a las bases de lo que significa, por ejemplo, una palabra como ser médico. Siempre me gusta hablar de ser médico del relato de uno mismo. Médico tiene que ver con curar, por un lado, por supuesto, en su acepción latina, pero en su acepción griega tiene que ver con medir, con mensurar, con meditar. Entonces, ser médico del relato de uno significa curar y al mismo tiempo meditar sobre aquello que hemos sido para ver en qué nos hemos convertido. Para eso significa, sirve la memoria. Y en un país sirve para lo mismo. Entonces, cuando no la tenemos, estamos un poco lastrados de identidad, de sentido, no entendemos qué pasó para poder proyectar lo que viene de una forma distinta o consecuentemente con el sentido que le queremos dar. Vamos como fantasmas por el mundo nada más. Entonces, para mí esas dos cosas van unidas, la cura, la medicina que cura y la medicina que piensa en un relato. Para eso sirve la memoria. Y en estricto rigor para eso también, por supuesto, nos entretienen, pero para eso debería servir los libros, ¿no? Creo yo. Algunos tendrán otras opiniones, además, qué sé yo. Pero
pienso que para eso también sirvió, si contesto un poco la pregunta, esa conexión en aquel momento tan álgido con ese relato médico y memorial. Juan, no sé si esto te lo han preguntado, porque aquí hiciste una doble función. Por un lado, rescataste la memoria de tu papá, lo que es una cosa inédita que no todos los hijos hacen. Esa era tanto mi interés de que específicamente tú vinieras a contar esa historia acá, porque a todos nos resuena mucho el hecho que un hijo rescate la memoria de su padre. Sí. Ahora, la pregunta, desde esa perspectiva, ¿qué es para ti como hijo? Que hoy día tu papá no está. Entonces, ¿qué sientes tú hoy día al tener ese libro en la mano? Es un poco lo que te decía. Como que yo también me convertí en médico de mi relato, porque mi relato también está ahí y continuó en el libro que ya les mostraba, En Memorias de un Corazón de Fuego, continuó. Después cuento una anécdota que es media divertida, pero me conectó con mi profundidad familiar, por un lado, para entender muchas decisiones que cuando tú eres más pequeño no las entiendes, por no sé si, y al él conectarse con esa memoria profunda, con sus dolores también, me hizo entender un poco también el personaje, que a veces, bueno, uno puede convivir muchos años con alguien, pero no lo entiende, no sabe cuáles son sus motivaciones íntimas, etcétera, ¿no? Nos pasa a cada rato con mamás, con papás, con hermanos. Incluso hay familiares tan cercanos como esos que hay donde hay puentes cortados, o pueden haberlos, ¿no? Entonces, efectivamente me hizo reconectarme con eso, y al mismo tiempo me da una satisfacción enorme, pero no por el hecho de simplemente sacar el libro y bueno, gloriarme por eso, sino que por haberlo hecho en el momento adecuado y que él también tuviera la sapiencia, la iluminación de pedírmelo en el momento adecuado. Entonces él también fue alguien que estuvo atento a el llamado de esas campanas finales que, digamos, que podrían haberse quedado en deseo nada más y no haberse disciplinado y trabajado su deseo en ninguna otra cosa más que en el sueño. Entonces yo me siento muy, muy satisfecho de que eso haya ocurrido, sobre todo en lo que me importa más, que es el impacto que tiene la gente, que ha tenido la gente. Cuando se activa la lectura se entiende cuál es el sentido de esto. Si no, es un libro más que está ahí, y eso es un poco triste, ¿no? Pero cuando veo que personas comentan, se interesan, lo sacan de aquí y de allá y te hacen comentarios sobre el tema, uno encuentra todo el sentido de no para qué, digamos, existió esa vida, sino que para qué ocurrió toda esta conexión profunda hacia quizá las zonas más recónditas de un ser humano, ¿no? Que después se transforma en esas letras. Ahí recobra todo el sentido, y eso es lo que me pone muy, muy contento, me da mucha satisfacción de seguir esa labor adelante, ¿no? De hecho, para sacar este libro, un día nos pusimos a conversar en mi casa con mi mamá. Ella vive sola, digamos, desde que mi papá partió. Y me dice, oye, podríamos escribir la segunda parte, porque quedó trunca en algunas cosas, qué sé yo. Y yo le dije, bueno, podríamos, en mucha gente. Pero ya, nos pusimos a conversar y todo. Y se fue ese día a su casa y tenemos un protocolo, siempre me llama, etc. Llegué bien, etc. Y cuando me dice eso, una hora después de partir, yo le digo, llevo 9 páginas. ¿9 páginas de qué? Me dice. De lo que me pediste, bro. Del segundo libro. No te puedo creer, ¿de
que me conecté tanto y te vi tus ojos y te vi tu cara y tus ganas y qué sé yo, y fue como un espejo. Entonces, bueno, yo llevo 9 páginas y este libro se debe haber escrito, digamos, en su trazo inicial, yo creo que en unos 30 días, 40 días. Después, por supuesto, como todos los libros, hay un enorme proceso de limpieza. Y los que no lo hacen, bueno, se nota, ¿no? Allí te puedes pasar años limpiando el libro y viendo si está la partitura de lo que se necesita, claro, ¿sabes? Pero esa es la génesis de esto otro, donde uno se conectó, porque yo tenía muchas grabaciones, como mi papá, yo hacía grabaciones, se le preguntaban muchas cosas que sirvieron para el libro primero, pero sobre todo sirvieron para este otro libro donde yo tengo cuñas de él, sacadas de origen, donde él me contaba ciertas cosas que no pudo poner en el libro primero, o que no quiso, que no las desarrolló, digamos, como hubiese querido, y que yo sí desarrollé casi como un escritor fantasma, tomando ciertos momentos de su voz para inscribirla. Hay mucho más que eso también, a ratos también me conecto con mi propia infancia, un montón de cosas. Hice el mismo proceso que él, que fue tomar sucesos del mundo y de lo que pasaba en Chile cuando yo era chico. Temas como la dictadura, yo vivía frente a la facha, todavía la casa familiar está allá, el 36 de la avenida, por ende el tema militar era un asunto de todos los días, los pelados ahí haciendo su ejercicio que se escuchaba marchando todos los días a las 6 de la mañana, los aviones dando vueltas, los paracaidistas, o sea, había un clima ahí donde se respiraba lo militar. Entonces también me sirvió a mí para conectarme con muchas cosas de mi infancia, o sea, tuve mucho más claro ciertos otros momentos. Yo no sé si ustedes saben, yo entre otras cosas escribo terror. El último libro, El día más salvaje, que ha tenido muy buena acogida felizmente, es un libro de terror, y muchas cosas vienen de ahí también, de esa casa donde yo crecí, viendo Sombras Tenebrosas, no sé si ustedes se acuerdan de esa. Yo tenía 2 años, 3 años, 5 años y veía Sombras Tenebrosas todos los días, porque lo daban como una teleserie. Después me di cuenta que son 1200 capítulos, o sea, bueno, voy a estar todos los días durante muchos años viendo, y eso es lo que se veía del año 72 en adelante en Chile. Entonces, estaban los vampiros de la tele y estaban los vampiros de la realidad, por otro lado, ¿no? Con la dictadura viva ahí marchando. Y yo tenía terrores nocturnos también, porque me iba a acostar después de ver esto. Entonces, también ahí me hacía aparecer otro en la tele, soñé con el conde. Total. Entonces, después se unen los cabos, no es que ahí yo lo hubiese tenido claro, pero escribiendo uno empieza a unir los cabos y empieza a ver de dónde viene todo esto. Tengo una beta muy memorialística, tengo una beta muy terrorífica y varias cosas más. Me gusta también no ser ni de aquí ni de allá y tener todo junto, etcétera. Y eso se va a graficar, creo yo, con mayor fuerza en libros que vienen ahora, varios de ellos. Pero yo creo que ahí está el magma, ahí está el Big Bang, en esa casa, en esos años, con todos esos elementos dando vuelta, con esa herencia, también bien nutrida de cosas que tenían que ver con Chile, pero también con el exterior, ¿cachai? Mi abuela era argentina también, casada con este señor inglés, entonces estaba todo muy mezclado y muchas tradiciones dando vueltas, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido así, ¿no? Te iba a hacer el alcance en estos días, bueno, este año se ha hecho muy famosa esta película La Memoria Infinita, donde es la historia de Paulino Urrutia y de Augusto Góngora. Aún no la veo, que ellos tomaron la decisión, que fue una decisión tomada por Augusto Góngora, hay que decirlo, de documentar todo su periodo durante
Alzheimer. Sí. Pero la película no solo va relatando el periodo del Alzheimer, sino que además va relatando todo lo que fue la trayectoria de Gustavo Góngora en el pasado, digamos, ya desde que comenzó a hacer sus documentales en el tiempo de la dictadura. ¿Por qué te hago este alcance? Porque pese a que Paulina en ese minuto cuenta que ella no quería, él sí dice sí. Yo tomo la decisión y lo voy a hacer. Y aceptó con todas las consecuencias que significaba incluso mostrar los efectos de su propia enfermedad. Claro. Pero ¿qué ocurre ahora? Cuando ahora el documental, que tenía un impacto tan importante, ya salió, qué sé yo, fuera incluso de Chile, Paulina dice, ahora yo lo entiendo a él. Ahora sí yo entiendo, después que ya Gustavo Góngora no está, ahora sí entiendo su decisión de haber aceptado hacerlo, porque hoy día él sigue vivo a través de ese documental. Claro. Entonces, ¿por qué te cuento, te hago este símil? Porque un poco tú sientes que a través de ese libro tu papá sigue vivo, su historia sigue viva, sí. Él para ustedes sigue vivo. ¿Tú cuando tomas el libro sientes eso? Yo, en primer lugar, con lo que tú decías de por qué Augusto toma, que a todo esto tremendo comunicador, ¿por qué toma esa decisión? Yo creo que es por lo mismo que te acabo de decir, que la tomó mi papá en primer lugar, porque él se quiso conectar como médico de su relato, de su vida, ¿ya? Él creyó que eso lo catapultaba para poder entender muchas cosas que a lo mejor no tenía claras, para darle un sentido ya circular a su proyecto vital, no sé, me da la impresión que pudo haber sido todo eso en principio, y como buen comunicador, bueno, lo quería comunicar también, ¿no? Esa transmisión, ¿no? Y me perdí con un poco, si tú sientes que hay una parte de él que sigue viva para ustedes, para ti, para tu mamá, para tu hermana. O sea, sí, el libro es una cosa, pero, o sea, bueno, yo converso todos los días con mi papá, o sea, veo una foto ahí, converso con él. Yo soy muy afecto a los fantasmas, ¿no? No solamente por esta afición literaria al terror, que me encanta lo gótico y, bueno, toda esa lectura decimonónica del tema, por un lado, sino que porque tengo una sensación real o imaginada de voces. O sea, cuando tú escribes, necesariamente estás conectado con voces, ya sea que inventes esos personajes o te inventen a ti, porque también puede ser eso, pero a mí se me arman muchos cuentos o relatos en general, no partiendo tanto de las circunstancias en que está esa entidad que llamamos personaje o qué sé yo, sino que a partir de cómo habla ese personaje, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que piensa, etcétera, ¿no? Entonces, literalmente, en muchos sentidos, sos guiado por voces, así tal cual, sos guiado por voces. Entonces, hay un tema fantasmagórico ahí, también en la escritura, si tú te lo planteas desde ese punto de vista. Y efectivamente, en el caso de mi papá, yo, claro, pienso que él siempre está renovadamente vivo en la medida que ese libro, como te decía, no está ahí en la estantería nomás, sino que esto mismo que estamos haciendo ahora es casi una sesión de espiritismo. Sí, la postura. Así que cuidado. A lo mejor él está aquí, a lo mejor está aquí, no le pusimos así. Sí. Hay que contarlo, y cuando la gente me pide reseñarlo en la biblioteca, yo lo digo, este libro es muy fluido. Creo que es la primera característica que yo podría dar. Uno lo empieza a leer y no para, y sigue, y lo lee muy rápido, porque puede llegar a cualquier persona. No se necesita ser un pseudointelectual o un intelectual, no. Cualquier persona puede leer ese libro, identificarse con esa historia, identificarse con el Chile antiguo, con el Chile del campo, con la forma patronal en que la gente tenía que vivir, las reglas que habían, y lo más lindo es que es desde la mirada de un niño, y lo más lindo del libro es que realmente cuando él lo escribió no se conectó con él a la edad que tenía en ese
momento se conectó con él escribiéndolo como un niño. Exacto. Yo creo que eso es lo que me llama tanto la atención. Es como cuando uno lee Papelucho y se da cuenta que Marcela Paz escribe no como la señora Marcela Paz, sino que escribe como el niño Papelucho. Claro. Él también, la voz de él es la voz del niño contando a sus 8 o 9 años lo que estaba viviendo. Entonces es demasiado cercano el libro y por eso yo lo recomiendo tanto en la biblioteca. Sí, se hizo yo creo que un trabajo de apostar por la sencillez, precisamente para que lo sencillo no significa que tenga que ser simple, ¿ya? Y es enemigo de lo burdamente simple, ¿ya? Pero sencillo en el sentido de que, claro, efectivamente cualquier persona pudiera abordarlo y pudiera desentrañar ahí ese espejo del cual les hablaba en la letra impresa. Pienso que sí, que es una virtud, y él, a partir de la misma pregunta que me hacía, que yo les comentaba, efectivamente pudo conectarse con ese parteaguas que significó esos años digamos, en esa soledad, en esos lugares tan apartados. De hecho, cuenta por ahí, o sea, él le decía en el colegio antes de irse Juan el Mexicano, porque irse a San Fernando en esa época era partir al otro lado del mundo. O sea, en Chile, lo dijo, ayer estaba revisitando un poco, en Chile no habían carreteras, más aún no habían supercarreteras como ahora. No había nada, o sea, para ir de aquí a Nos había que entrar y salir por pueblo. Entonces, lo que hoy día demora 2 horas en llegar a San Fernando, era un día completo o más, no sé. Entonces, era un verdadero periplo, era una hazaña llegar a lugares, encontrarse con gente, o sea, mucha gente hacía trayectos a caballo, etcétera, ¿no? Chile era un país absolutamente modesto en esa época, modesto, pero hijo también de la conversación, lo que estamos tratando de hacer acá, y creo que lo estamos logrando, cosa que también se ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay una pregunta en términos de la memoria: ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido con todo este progreso? Porque el progreso no es así desnudo y nada más, o sea, tiene cosas muy buenas y cosas pésimas. Entonces, el trabajo también de la escritura, de las personas que están en la cultura, de la biblioteca, de las conversaciones, digamos, que ejecutamos, tiene que pensar todas esas cosas. No solamente que tenemos más lugares asfaltados, más mall, más esto, más lo otro, sino que también que hemos perdido, ¿no? La familia se perdió principalmente. Exactamente, claro. ¿Hay abierto alguien que quiera vivir en familia? Eso, alguien que quiera hacer un comentario, una pregunta, Juan, sobre este viaje que él hizo para hacer este libro? Algo que quieran comentarle o preguntarle. Yo, respecto de la memoria y las voces, ¿es bueno seguir a las voces cuando te dicen? Uno comienza bueno, el que sabe. Después de mi proceso de reinvención y todo eso, he sentido como la necesidad de plasmar esa experiencia. Pero como yo soy técnico, lo mío es como una caja de herramientas. Entonces es como: tengo este problema, tengo esta solución. Y las voces siempre me hablan como en la parte técnica. Ya. Abre la puerta, cierra la puerta, sí, quite el seguro, presione el tornillo, o sea, una cosa así. ¿Cómo es la bajada de ese? Que esas cosas finalmente son sentimientos, pues son aprendizajes, claro. son detalles de cosas que van guiándote. Bueno, no todo el mundo puede conectarse con la escritura, ¿no? Como no todo el mundo puede sentir lo que de repente tú estás sintiendo, por más que sea técnico o no técnico. Yo siento que varía de persona en persona, o sea, como que no hay recetas para eso, ¿no? Y yo creo que hay mucha disciplina en tratar de plasmarlo por un lado, pero lo principal es que uno de repente no se hace caso. Uno hace caso a las voces de sirena, que son otras cosas, ¿no? El deber ser social, familiar, personal, etc.
a veces ahoga esa voz interna que nos dice que uno quiere ir para un cierto lugar o qué sé yo. Los miedos respecto a lo que queremos tener, las seguridades en la vida económica o lo que sea, también ahogan voces internas respecto a quién nos queremos dedicar, quién queremos ir siendo, etc. Yo creo que es fundamental lo que tú dices de ir escuchando las voces, sobre todo cuando uno se ha dado vueltas de carnero en la vida y ha tocado fondo en algunas cosas. Cada uno sabe cuáles son esas cosas, ¿no? No necesariamente son cosas terribles, a veces son cosas solapadas, medias ocultas, ¿no? Y todos la tenemos, el que diga que no está mintiendo, o sea, todos tenemos esas cosas irresueltas en la vida o que hemos pensado pero que tiramos hacia el lado, claro, las tiramos debajo de la alfombra o debajo de la cama, que no se vean esos monstruitos. O sea, lo más duro es hacerse cargo, confrontar esas voces, esos monstruos, como tú quieras llamarlo, y tratar de hacer algo con eso, es decir, darle un sentido. Resulta que, bueno, el que tiene facilidad de escritura o el que se conecta con eso, puede ser bueno o malo, no da lo mismo, para ese caso, puede plasmarlo, pero bueno, otra gente lo saca de otra manera, no necesariamente tienes que ser un artista o ponerte a pintar o qué sé yo, ¿no? En las conversaciones. Está mi pregunta, o sea, no tiene que ser el libro así como lindo, hermoso, no necesariamente. A dar como la narrativa, sino que para mí es como... Esa es como mi duda de la cuestión, ¿cómo tiene que ser? Escribe lo que vas sintiendo. ¿Cómo le digo a una persona que deje de hacer cosas haciendo otras, por ejemplo? Que son beneficiosas al final. Bueno, mira, hay que entender que... Desde la experiencia. Sí, hay que entender que para empezar, la literatura no tiene que ver necesariamente, ni tampoco en un primer lugar, creo yo, con nada en específico de lograr una moraleja para que alguien se sienta bien, ni que haga esto, ni que haga ni lo las otro. frases zen. Ese no es el trabajo de la literatura. Resulta que pasan cosas cuando uno lee los buenos libros que te catapultan para pensar tu propia historia, muchas cosas de tu vida, etcétera. Pero ese no es un pedido que hay que hacerle a la literatura. O sea, que no sé, te presente una resolución de la política de un país, ni menos de un personaje en específico o de tú como persona. Hay caracteres humanos ahí que están dando vuelta y que pueden lograr eso, pero creo yo, para mí, para otro tendrá otra opinión y bienvenida sea, pero para mí yo no ando buscando cuando escribo, por ejemplo, el darme cuenta de nada, ¿eh? Lo que tiene que darse, lo que tiene que ocurrir ahí es que se tienen que prender luces dentro del libro para otros, ¿cachai? Eso uno no sabe si ocurre o no ocurre hasta que alguien lee y hasta que te pones a conversar. Han sido muy buenos los conversatorios para mí, por ejemplo, en el caso personal, porque me he dado cuenta que hay impacto en ciertas personas y que le hace sentido a ciertas personas y por ejemplo, aunque sea terror, pasan cosas que no tienen que ver con el miedo nada más, tienen que ver con tal vez con los fantasmas y cómo reconectarte con cosas truncas tuyas, ¿no? Yo creo que hay un mal concepto del terror, ¿eh? Se cree que solamente estos sustos de matiné a los cuales estamos acostumbrados, que nos vende el mercado, pero hay otras cosas más profundas ahí. Entonces, no creo que haya que pedirle a la literatura, a cualquier escritura, no creo que haya que pedirle el que te vaya a dar una moraleja sobre algo. Sí le puedes pedir que te ilumine, ojalá te entretenga al mismo tiempo, ¿no? O sea, todas esas cosas combinadas son maravillosas, ¿ah? Ahora, no todos los libros son para todas las personas también. Sí, claro. Cada libro busca a su lector, Sí. y viceversa. Entonces, yo entiendo lo que tú tratas de decirme, pero yo creo que no hay forma mejor
de darse cuenta qué es lo que uno tiene adentro que hacerlo. O sea, que sacarlo. Ponerse a escribir nada más. Después veremos, como decía Nora, si eso es bueno, más o menos, es malo, pero primero de todo tú estás siendo, vuelvo a repetirlo, médico de tu relato. Hay una tremenda importancia de que hoy día estés tú, Juan, es muy muy importante, es un hito. Porque Juan es un escritor. Y acá tú tienes personas que hacen un ejercicio diario de hacer lectura en voz alta y que están haciendo audiolibros para personas con discapacidad. O sea, están le están haciendo viva las voces de esos libros para que lleguen a personas con discapacidad, con dificultad lectora y otros diagnósticos. Entonces, en el ejercicio que ellas hacen, es muy probable que comience a aflorar en ellas la necesidad también de escribir, pero hay un miedo a eso. Hay un miedo a no me atrevo, ¿qué voy a decir? Lo que voy a escribir no tiene ninguna importancia, lo que voy a escribir, qué sé yo, en realidad no tiene un sentido, me da miedo, escribo mal, a lo mejor no sé expresarlo bien, no sé si voy a estar bien con la ortografía, etcétera, lo que sea, miedos, muchos miedos. Ellas ya vencieron un tremendo miedo que es empezar a leer y leer en voz alta. Ese es un tremendo ejercicio, incluso un ejercicio neuronal. Sí. Entonces, ¿qué consejo les das tú respecto a la necesidad que ellas pueden empezar a tener o a dejar fluir la posibilidad de que también empiecen a escribir? Por eso es un hito que tú hayas venido hoy día. Gracias. Hay que tener miedo nomás. Un escritor del miedo tiene no leer lo que escribe es lo que digo. No, o sea, es que uno cuando escribe o cualquier arte, la verdad, uno no, igual que cuando el tipo va a salir a jugar al campeonato de X o a correr los 100 metros, o sea, el gallo que no tiene miedo cuando empieza a hacer sus cosas, no sé de qué está hecho. Uno siempre se enfrenta a cosas en la vida nuevas o qué sé yo, incluso a cosas que uno cree que maneja, como por ejemplo esto. Aunque haya escrito 30.000 libros, uno siempre lo enfrenta con algo de resquemor o no sabiendo si va a ser tan bueno como lo que hiciste o que tú crees que hiciste. Por ende, eso no es nada nuevo. O sea, yo no me enfocaría en que eso sea algo determinante. O sea, es determinante si uno quiere que sea determinante, en el sentido de que sea invalidante. Si a uno lo invalida, claro que puede ser determinante. Pero en lo concreto, uno tiene que vivirse el miedo mientras se desafía. Porque de lo contrario, uno ya está muerto nomás. ¿Y tu papá se desafió a la edad? ¿Qué edad tenía cuando empezó a hacer? A los 80 años. A los 80 años se desafió a escribir un libro que ustedes hoy día ven ahí y Juan tiene en sus manos. Exactamente. Entonces, si él lo hizo a los 80 años, todos lo podemos hacer. Tal cual. No hay edad para ser escritor, no hay edad para conectarte con tus miedos, con tus alegrías, con tus sueños. O sea, esa es hay un tema de marketing ahí muy perversamente vendido, de que solamente los jóvenes pueden hacer ciertas cosas, solamente ustedes ven hoy día todo el mercado está enfocado en niños y jóvenes, casi todo el mercado. Las películas, todas las cosas, porque prácticamente ganas un 2x1 si vas al cine, por ejemplo, o 3x1 si van los papás, y bueno, los niños y jóvenes se han transformado en los grandes dictadores de las casas. Lo que para personas, por ejemplo, de su edad, a lo mejor era al contrario. Los padres eran los dictadores de las casas, eran sumamente severos y no permitían muchas cosas, etcétera, etcétera, que es el caso de la vida o el mundo que vivió mi papá. Yo soy un gallo de transición, tú, Gisela, yo, Agustín. Los papás entendieron que esa no era una forma a veces muy docta de hacer las cosas, pero hoy día nos pasamos para el otro lado. Gente de mi generación que tiene hijos,
hay una permisividad total y los niños pueden hacer y deshacer, no en el buen sentido de la palabra, como mejor les plazca. Entonces se transformaron también en los dictadores. Y hay cosas ahí del mercado y del sentido cultural que tenemos, no solamente en este país, en el mundo, que van dictando un poco la pauta. Yo creo que hay que sacarse todas esas etiquetas de que desde cierta edad hacia adelante uno no puede hacer ciertas cosas, no debería hacer ciertas cosas, no debería plantearse otras, es muy tarde para no sé qué, para no sé cuánto. Todo eso uno tiene que, o sea, deberíamos en ese sentido sí hacer una revolución cultural. Y bueno, se nota hasta en los trabajos, o sea, hay gente que no encuentra trabajo después de X años, Sí, claro. etcétera, etcétera, pudiendo estar infinitamente mejor capacitado para abordar desafíos de esa especie. Entonces, me parece a mí que hay mucho que discutir ahí y mucho que cambiar como sociedad también. Estábamos en este parte del abanico y nos pasamos a la otra parte del abanico. Entonces, vivimos en la enfermedad. Ese sería mi lead, casi como un lema. Vivimos en la enfermedad porque la enfermedad es desequilibrio. Necesitamos estar acá, pero por un lado estamos allá o por otro lado estamos acá. Entonces, cuando retornamos a cierto equilibrio, o sea, no hay edades para hacer ciertas cosas. No hay edades para ciertos desafíos, no hay edades para encontrarte con lo que a ti te hace bien y que puede hacerle bien a los otros. Entonces, en este caso la escritura, con mayor razón. Pienso que todas esas son etiquetas y formas de vida que nos arruinan la vida. Y que deberían, esto mismo, o sea, no sé, alguien tal vez de mi edad, que tampoco soy ningún tierno cordero, no sé si alguien se plantea estar en una instancia con personas un poco más mayores que él. A mí me encanta, yo recibo mucho más a veces de niños y de gente mayor que de gente de mi edad, en términos de amistades, de esto, de lo otro, de conversación, de esa savia de lo que ya esas personas vivieron mucho más que yo, muchas cosas, tuvieron que tomar decisiones también en su vida por las cuales tal vez yo no he pasado todavía, etcétera. Entonces hay un gran aprendizaje que me conecta mucho con los adultos mayores, con los niños, etcétera. Pero la raya para la suma para mí es como la rebeldía respecto a los roles que se supone que tendríamos que asumir como personas, ustedes como audiolectoras, etcétera, ¿no? Y potencialmente, como decía Gisela, como futuras escritoras, ojalá, aunque sean pequeños relatitos, pequeñas cosas que se conectan con asuntos de su vida, etcétera. Yo diría que jamás es tarde, o sea, al contrario. O sea, mientras haya vida, hay... Oye, antes había muchos cuentos que algunas personas saben, no Exacto. están todos retratados y era todo oral, además, claro, que tiene todo que ver con lo que está pasando aquí, lo que hacen ustedes también claro. con los libros. Había una oralidad, o sea, acá virtualmente estamos en un fogón, en una noche así patagónica, claro, por decirlo así. Estamos contando historias de lo que fue y de lo que será. Sí. Yo creo que ahí hay una cosa importante de la literatura, que es casi una forma de religión. Ustedes saben que religión viene de la palabra religare, que significa reunirse, ¿no? Entonces, hay una forma de religión ahí que la literatura es una actividad, bueno, cuando uno escribe muy solitaria, pero uno está también plagado de voces, de todo lo que vio, gente con la que conversó, etcétera, pero en el momento es muy solitaria, igual que la lectura, es muy solitaria, pero posteriormente es una actividad que se vuelca a lo público, porque todo eso solitario que uno hizo, que fue leer o escribir, etcétera, se debería llevar al ámbito de las conversaciones. Por ende se hace ya no solitaria, se hace compartida. Cuando uno lee, no sé si lo hará toda la gente, lee un libro,
él lo comenta con otras personas, lo va dando a conocer. Claro. Y va mostrando algo diferente, que es bonito que la persona vaya conociendo de vida, de escritores, en el caso suyo, de su papá, la vida que fue de su padre, en esos tiempos, todas esas cosas, y va aprendiendo. Tal cual. Bueno, se nos ha agotado un poco la conversación en general, ¿no? La gente está, ya no creo que ni siquiera atada, sino que exiliada en la tele, en las pantallas diversas, ¿no? Pura televisión. Entonces, y ahora el celular. Exactamente, el celular también. Y hoy, ojo, personas mayores, personas chicas, de todo tipo. Todo enchufado al celular. Nosotros con Gisela fuimos compañeros prácticamente ahí no del mismo curso, pero de la U. Y estudiamos comunicación y bueno, el tema no son los medios, el problema no son los medios, sino el uso que les damos, ¿no? Claro. Por ende, lo perverso no es el celular. Lo perverso es el uso que hacemos. El celular nos conecta con muchas cosas. Podemos saber el clima rápidamente, la hora. Para comunicarse en caso de apuro. Hay gente con la que no podemos estar cerca, ni siquiera en el mismo país o ciudad, y nos conectamos no sé dónde. Es maravilloso en ese sentido. Pero otra cosa es estar todo el día viendo memes y pasando el scrolling ahí, ¿no? Porque eso no nos deja nada, nos deja un vacío. Uno siente como, y uno no es ajeno a eso, uno que ya tiene que estar en las redes sociales para todo. Por ejemplo, yo no pongo cosas íntimas, pero sí todo el tema literario. Tampoco me puedo zafar, digamos, de estar ahí, pero es como uno lo hace, el tema, y como uno adopta esa tecnología que también no te esclavice, ¿no? Entonces, un poco eso. Pero esto que estamos haciendo, de volver a conversar, yo creo que es lo más sano que puede hacer una sociedad. Es ideal en la comunicación, porque la gente que se aísla se va enfermando. Esa gente que vive sola y que no tiene amistades por miedo o tantas cosas, que los viejitos no les vayan a hacer algo, que le van a pegar, que van a echar, pero ¿para qué? Uno tiene que buscar, uno ser inteligente también, buscar su parte donde uno puede llegar, protegerse, qué sé yo, pero conversar. Exactamente. Conversar con los demás, porque usted está aprendiendo de la otra persona. Siempre uno o cualquier persona está entregando algo con un tema o deseando que estés bien, qué sé yo. Sí. Todo eso es muy bueno. Por eso también es tan importante la labor que hace Gisela, la Fundación, la biblioteca, porque también nos da un espacio para que muchas personas que a lo mejor están en sus casas nada más, teniendo muchos intereses y ganas, qué sé yo, pasiones, pudieran encontrarse también en este espacio, porque eso es lo que pasa con los lugares. Los lugares nos pueden transformar o pueden ser yermos, ¿no? Pueden ser desiertos o pueden ser, no sé, bosques nutridos de muchas cosas. Yo creo que lo que se ha logrado acá también, y este día es como una reafirmación de eso, es generar un espacio donde se celebra el diálogo, se celebra el que estamos vivos, donde recordamos a los muertos también. También, bien. Es importante eso, y bueno, estos libros son un poco, mucho de eso también. Nos conectamos con nuestros muertos, no solamente esas personas que perdimos, sino que los muertos que nosotros llevamos dentro también, con lo que nosotros mismos fuimos. Uno no es el mismo de hace 20 o 30 o 40 o 50 años atrás. Uno también mira como agazapado entre medio de las lápidas el hombre que fue, la mujer que fue, la persona que fue. ¿Ah? Entonces, ahí también hay una conexión. Sí, yo creo que también la biblioteca no es una acumulación de libros nada más, sino que hay una interrelación de voces, que es lo que debería ser una verdadera biblioteca. O sea, esta conversación de ahora como que lo grafica muy fuertemente. Hay que darle un tremendo aplauso. Yo le prometí a Juan que iban a hacer 45 minutos, nos ha regalado ya mucho más que eso en tiempo.
Se tiene que quedar al cafecito de todas maneras, porque después hacemos cafecito nosotras. Sí. Pero hay que darle un tremendo aplauso porque el día ya venía.